platicaremos cuál fue el primer castigo que recibió Paco Ignacio Taibo II, quien sería el próximo titular del Fondo de Cultura Económica, después de sus flamantes declaraciones, quien dijo que se las metió doblada a los preanistas. ¿Qué fue lo que dijo el propio Paco Ignacio Taibo II? ¿Cómo lo castigaron los políticos de Morena? ¿Cuál fue la reacción de su propia hija? Y sobre todo de los derechairos que estuvieron espume y espume por la boca. Todo eso y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos reacciones y el primer castigo que recibió Paco Ignacio Taibo II porque se las metió doblada a los preanistas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Querida familia Nopal Times, como ustedes recordarán, el día de ayer publicamos un video en el que señalábamos cómo se prendió el cerro de las redes sociales por la declaración de Paco Ignacio Taibo II, quien ha sido propuesto por López Obrador como el próximo titular del Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, ¿cuáles fueron las palabras por si alguno no hubiera visto el video? Dijo lo siguiente: pasa a la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso del étero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Después de esta nada flamante declaración de Paco Ignacio Taibo II, como lo platicábamos en el video expuesto, se prendió el cerro de las redes sociales. Muchos derechairos, politiquillos, planistas echaron espuma por la boca, exigían su renuncia de un puesto que todavía no ha llegado y casi querían que hasta el propio López Obrador no tomara protesta. Sí se pusieron graves las cosas. Sin embargo, de forma posterior, el propio Paco Ignacio Taibo II se arrepintió de lo que dijo, tuvo que salir como chucho con la cola entre las patas y publicó lo siguiente en Twitter: lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como un daño a las causas feministas o a la comunidad G, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido. Esta publicación tuvo más de 4.800 retweets y 12.700 me gusta, lo cual fue publicada el día de hoy a las 12 horas. Por otra parte, Nopaloides y Nopal Sisters, valdría la pena estar todos en contexto y debemos de tomar en cuenta que Paco Ignacio Taibo II nació en España, se vino a los 8 años, se hizo mexicano de manera posterior, con mexicano por naturalización, y la ley para que pudiera ocupar el puesto de secretario del Fondo de Cultura Económica exigía o tenía como requisito que fuera Paco Ignacio mexicano por nacimiento. Esto a los ojos de los líderes de Morena decían que era un requisito injusto porque el propio Paco Ignacio Taibo II había hecho más por la cultura mexicana que muchas personas, incluso no solamente escribiendo sobre el país, sino también con el programa con el que han venido regalando, otorgando muchos libros, fomentando la cultura. Por todo esto se decidió que él era la persona más capaz, que tenía mayor trayectoria, y por todo esto se decidió hacer las reformas para que Paco Ignacio Taibo II sí pudiera ser titular del Fondo de Cultura Económica, y esta reforma pues tendría que pasar por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. No obstante, con toda esta declaración se vinieron a estremecer las aguas y los propios líderes de Morena dijeron: a ver, mi muchacho, como primer castigo, ahí se va a detener un poco tu proceso, vamos a suspenderlo para que sea el propio López Obrador quien decida si se va a mantener Paco Ignacio Taibo II como titular del Fondo de Cultura. Ahora sí, ya con el contexto, tomemos en cuenta esta publicación que dice: senadores frenan temporalmente dictamen de la ley Taibo. Con ello, Paco Ignacio Taibo II está impedido por ley para asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica. El acuerdo se dio luego de que el escritor expresó que se las metimos doblada respecto a su nombramiento. Debemos de tomar en cuenta el primer párrafo que señala: presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Malú Micher, informó que decidieron retirar temporalmente de la discusión de este día el dictamen de la llamada Ley Taibo, con la cual el escritor Paco Ignacio Taibo II está impedido por ley para asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica. En conferencia de prensa, la senadora de Morena dijo que el retiro del dictamen es un acuerdo de las comisiones dictaminadoras. Dijo literalmente: hacemos un llamado al señor Paco Ignacio Taibo II a que ofrezca una disculpa pública, señaló la legisladora, quien dijo que el lenguaje del escritor utilizado para referirse al trabajo del Senado no contribuye al avance de la democracia. Micher aseguró que será decisión del presidente electo si mantiene el nombramiento del escritor al frente del Fondo de Cultura Económica. Con todo esto, los propios legisladores, senadores de Morena, le dieron a Paco Ignacio Taibo II un tremendo toma la cachetón, con remolineada incluida. ¿Qué va a pasar una vez que ya pidió disculpas?
muy probablemente López Obrador le va a jalar las orejas y le va a pedir que ya por favor le baje un poco a su lengua larga, para que no pongan aprietos ni a los demás políticos de Morena, ni tampoco al propio López Obrador. Sobre esto valdría la pena también señalar que Tatiana Cloutier hizo una declaración. Gracias por disculparte, muestra que la intención fue otra, sirva para reflexionar y dejar mensaje a quienes no han pedido disculpas cuando debieron hacerlo. Senador, #trata, #cabeza de vaca, #otros. No sé si se acuerdan, familia, cuando cacharon al senador Cabeza de Vaca ahí queriendo preguntar por los servicios de una muchachona, y que pues sí, el senador de forma muy barbaján jamás se disculpó y ay nomás se hizo la loca. Pero bueno, regresando al tema, Marina Taibo Sainz, hija del propio Paco Ignacio Taibo II, publicó respecto a las palabras de su papá lo siguiente: totalmente reprobable las declaraciones de mi padre, en breve tendrá que ofrecer disculpas al pueblo de México, un hermoso país que no hizo más que recibirlo con los brazos abiertos al huir de un gobierno opresor. Sin ustedes, no sé cuál habría sido el destino de la familia Taibo. ¡Oh, wow! También déjenme comentarles que se me hizo sumamente gracioso, familia, como el primer comentario popular señaló unas interesantes palabras. ¡Pum! Así de fácil. Si la hija acepta que fue un error, no hay que buscarle justificación ni maroma alguna. Excelente respuesta. Y ahí el muchachón con su cachucha. Respect, please. En consecuencia, mi querida familia Nopal Times, se generan varias dudas e interrogantes que se estarán resolviendo en los próximos días. ¿Qué va a pasar con el nombramiento de Paco Ignacio Taibo II? ¿Se reformará la ley para que sí pueda ser director del Fondo de Cultura Económica? ¿Lo perdonará López Obrador o lo castigará después de sus flamantes declaraciones? ¿Qué harán los diputados y senadores de Morena? Porque a algunos de ellos no les pareció. Por ejemplo, valdría la pena recordar lo publicado por Lili Telles, quien señaló lo siguiente: votaré en contra de que se elimine el obstáculo para que este señor sea titular del Fondo de Cultura Económica. Su lenguaje es inaceptable. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que Alfredo Jalife publicó: te felicito, Lili, Taibo II, jacobino trasnochado, coprolálico y antihigiénico, no puede presidir el Fondo de Cultura Económica. Lo peor es modificar la Constitución para llenar con sus verbales al Fondo de Cultura. No tiene control de lo que dice y hace. Es caso psiquiátrico. Con copia a López Obrador y a Marcelo Ebrard. ¡Andi caramba! Ahora sí el maestro Jalife se encabronó de veras. ¿Qué va a pasar? Ya lo estaremos viendo en los próximos días. Por lo pronto, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros tenemos dos conclusiones. Por una parte, como ya lo mencionábamos, nos parecen desafortunadas las palabras de Paco Ignacio. Eso sin duda viene a reducirle o a restarle un poco de esa imagen, de esa autoridad que han venido ganándose el liderazgo del equipo de Morena. Sin embargo, creemos que más que castigarlo o condenarlo por lo que ha dicho, esperamos que no solamente ya cambie ese tipo de actitudes, sino que también en los próximos días se le puedan juzgar más que por lo que diga, por lo que hace, por cómo actúe, por las decisiones, por cómo se pueda gobernar y trabajar desde el Fondo de Cultura Económica. Aunque también he de reconocer que es curioso e irónico cómo los legisladores de Morena le echaron la bolita a López Obrador para generarle un desgaste por asumir la decisión. Está bien, como presidente titular del Poder Ejecutivo, pues esa es una de sus facultades. Sin embargo, ahorita la bolita está desde la cancha del Ejecutivo, porque ellos tienen la facultad de cambiar o no la ley para que Taibo pueda ser o no director del Fondo de Cultura Económica. Por eso sí termina siendo un poco cobarde de estos legisladores de Morena. Y por otro lado, nosotros creemos que en este caso podemos encontrar que existe una gran doble moral en el país, en donde sí nos asustamos porque un político diga groserías, sea infiel, infiltren o escuchen su teléfono diciendo irreverencias. Sin embargo, terminan siendo más señalados y castigados este tipo de actos, como decir una mala palabra, que un acto de corrupción en donde se promete que se va a investigar y esas investigaciones jamás tienen resultados. Por eso creemos que aún existe mucha doble moral en nuestro país. Por último, mi querida familia Nopal Times, los invito a que me dejen en los comentarios qué creen que debería hacer López Obrador con Paco Ignacio Taibo II. ¿Creen que debería de castigarlo y ya no dejarlo como director del Fondo de Cultura Económica? ¿Creen que sí debería perdonarlo? Porque finalmente la falta no es tan grave. Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos!
Hoy te platicaré sobre los politiquillos que quedaron desenmascarados porque con mentiras, con pretextos, no apoyaron que se eliminara el fuero. También abordaremos las fuertes palabras de Tatiana Cloutier sobre este espinoso tema. ¿Quiénes fueron los políticos que no apoyaron la eliminación del fuero? ¿Cuáles fueron sus pretextos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijo Fernández Noroña? ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado con esta iniciativa? Todo eso y más aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Sol Soltero y hoy te presentamos Se desenmascaran las mentiras de los diputados del PAN para no eliminar el fuero. ¿Listos? Comenzamos.